Buenos días. En el video de hoy vamos a seguir hablando sobre la temática de tecnología de circuitos integrados y sus aplicaciones en sistemas digitales. Vamos a concentrarnos en lo que es la familia CMOS, su funcionamiento, su evolución, hasta llegar a las tecnologías actuales. Antes de empezar de lleno sobre el tema específico, vamos a hacer un repaso sobre lo que hemos ido viendo. En un principio vimos lo que eran las familias, dijimos que las familias lógicas eran dispositivos que comparten características de construcción similares y por ende características funcionales similares, poseen lo que se llama parámetros de funcionamiento característicos, que por lo general es dado por el fabricante y nos permite hacer una comparación entre las diferentes familias y sus prestaciones. Vimos que hay dos grandes bloques dentro de las familias, que son las familias bipolares y las unipolares. Las bipolares estaban construidas básicamente por TBJ, transistores controlados por corriente, mientras que las unipolares estaban construidas íntegramente por MOSFET, que son transistores controlados por tensión. Dentro de las bipolares dimos un paseo por lo que eran las RTL y las DTL, que ya están obsoletas, pero que nos sirvieron para sentar las bases de lo que fue la familia TTL, que fue una familia que marcó una era en la lógica digital, pasando después para la lógica SL, que es más rápida que las anteriores. Todas estas familias se centran en el corte y saturación de los transistores, excepto SL, que hace que los transistores no saturen y de esa manera logra una lógica más rápida, obviamente con mucho mayor consumo. En general, las familias bipolares están en decadencia, poseen una baja integración, una corriente de salida considerable, lo que ocasiona un mayor consumo, pero son circuitos integrados robustos, así que los podemos llegar a ver en lo que son lógica de muy pequeña escala o a nivel educacional. Pero ahora, si bien ya están en decadencia, la lógica TTL ha marcado una era, pero una era distinta a lo que es la lógica digital y ha dado paso a lo que vamos a ver ahora. Las familias unipolares, que solamente están construidas por transistores controlados por tensión, también tienen sus, digamos, sus viejas y obsoletas primeras familias, que fueron la PMOS y la NMOS, que la vamos a estudiar para poder entender un poco mejor la lógica de CMOS. Para luego vamos a dar paso a la CMOS, que hay una amplia variedad de dispositivos que tienen muy poco consumo, que en su comienzo eran lentas comparadas con su contraparte de TTL y por eso no eran mejor las TTL, digamos de alguna manera, pero con el tiempo lograron ser tan rápidas como las TTL, con una alta capacidad de integración y una alta inmunidad al ruido. Actualmente las tecnologías que se usan son CMOS. Y vamos a ver muy brevemente lo que es la tecnología BigMOS, que lo que hace es tratar de hacer una unión entre las dos características más destacadas de ambas familias. Las primeras familias. Las primeras familias fabricadas íntegramente con transistores MOSFET fueron denominadas PMOS. Esta familia constaba solo de transistores MOSFET de canal P. La idea principal es, al igual que TTL, realizar la lógica de la función mediante la saturación y corte de los transistores. Veamos un ejemplo. Lo primero que podemos notar, esta es una compuerta NOR del tipo PMOS. Lo primero que vamos a notar es que la tensión de alimentación de esta rama es negativa. Y la de acá es positiva o más. También podemos ver que esta forma de polarización que aparece acá permite trabajar a Q3 en su sola lineal, es decir, hace de resistencia. Ahora, ¿por qué les parece que utilizaría un transistor para hacer de resistencia en vez de colocar directamente una resistencia como nosotros habitualmente conocemos? Porque es más sencillo de integrar en el sustrato y ocupa menos espacio, lo que se traduce en mucho menor disipación de potencia. De esta forma también contribuye a lo que fue la miniaturización de la electrónica digital.
O sea, baja el consumo y logra menor espacio. Los transistores superiores, en cambio, van a trabajar en corte de saturación. Lo que pasa que ahora son transistores MOSFET de canal P. ¿Qué valores tendrán que tener las entradas para que estos MOSFET de canal P corten y se saturen? Bueno, para que un transistor MOSFET de canal P entre en corte, el valor de acá tiene que ser mayor a todas las caídas de tensión de esta malla. Lo mismo con esta malla. ¿Y qué tiene que pasar para que sature? La tensión de entrada tiene que ser menor que toda esta malla, toda esta malla, toda esta malla y esta tensión de acá. Es decir, en este caso, el 1 lógico va a estar representado por BCC, de esa manera va a ser mayor a cualquier valor que haya acá, y el 0 lógico va a estar reemplazado por BGG. BGG es un valor negativo. Al ser esto un número negativo del mismo valor que este, por más que todas estas caídas sean positivas, siempre me voy a asegurar de que la entrada sea menor a todo esto. Veamos un ejemplo. Antes del ejemplo, hay que destacar y recordar que este tipo de transistores MOSFET se controlan por tensión, por lo tanto la corriente de entrada es cero. Eso va a ser muy importante. ¿Qué pasa si ponemos un valor BCC en las entradas? Si ponemos un valor de BCC y BCC acá, es como poner un 1. Ese valor de BCC va a hacer que tanto este transistor y este transistor estén en corte. Si estos dos transistores están en corte, la tensión de salida acá va a ser aproximadamente la tensión BGG, que es un valor negativo, o sea, un 0. ¿Qué pasa ahora si ponemos un valor negativo y un valor negativo? Es como si pusiésemos un 0. Si ponemos un 0 acá y un 0 acá, un valor negativo, estos están saturados. Si estos están saturados, circula corriente por acá, hay una pequeña caída de tensión debido a muy pequeña, a la saturación de estos transistores, o sea que la tensión que hay acá es prácticamente esta. O sea, un 0 y un 0 da un 1. Estas otras dos se las dejo para ustedes. ¿Qué pasó con estas primeras familias? Estas primeras familias eran muy simples. Mejoraban notablemente el consumo debido a esta resistencia y a estas características, pero requerían fuentes de tensión negativas y eran muy lentas. Con la intención de mejorar estos aspectos, surgen las NMOS. Las compuertas de la familia NMOS estaban realizadas íntegramente con transistores MOSFET de canal N, lo que le dio mayor rapidez y le permitió trabajar con tensiones positivas. Veamos una NOR tipo NMOS. Fíjense que cambia un poco la característica, pero básicamente lo que más cambia es que los transistores son del tipo N. Estos dos transistores van a estar trabajando en corte de saturación y este transistor de acá, fíjense que tiene el mismo tipo de configuración que la de acá, va a ser de resistencia. ¿Por qué? Por lo mismo. Pero ahora, como tenemos transistores tipo canal N, el corte, estos transistores van a entrar en corte cuando la tensión de entrada sea un 0 y va a entrar en saturación cuando la tensión de entrada sea mayor a, a este VGS, digamos, a la tensión entre gate y source. Entonces podríamos hacer la misma comparación y decir que ahora un 1 sí va a estar representado por BCC, pero fíjense que un 0 va a estar representado por 0 volt o un valor negativo. ¿Qué pasa si yo pongo la entrada 0 volt y 0 volt? Si pongo un 0 acá y un 0 acá, estos dos están en corte, es como si no estuviesen, la tensión a la salida va a ser BCC. Si en cambio pongo un valor BCC y BCC, esto satura, perdón, acá, satura,
Entonces la tensión de salida va a ser masa, o sea, 0 volt. En general, estas primeras familias, fíjense que entre ellas lo único que cambiaba eran los niveles de tensión que representan un 0 y un 1, pero con esta tecnología evitan las fuentes negativas y a la vez logran que sean mucho más rápidas porque los transistores MOSFET de canal L son más rápidos. Eran simples, eran baratas, eran pequeñas, de muy bajo consumo, pero eran lentas y eso era una gran desventaja. En el afán de seguir mejorando, nacen lo que fueron la primer familia CMOS. La familia CMOS basó su configuración en utilizar ambos tipos de transistores, los NMOS y PMOS, de manera que se logra bajar el consumo con respecto a la TTL y se logra mayor velocidad. Veamos un poco cómo funcionaba. Para simplicidad, en vez de marcar los transistores como sería, pusimos la P que indica transistor de canal P y acá los MOSFET canal N. Funcionaban haciendo trabajar en forma complementaria los dos diferentes tipos de transistores. Esto le dio una impedancia de salida muy alta. Bueno, la utilización de este tipo de los dos en conjunto permitió que el consumo estático de la compuerta sea nulo. Eso bajó muchísimo el consumo. Bueno, una contra tiene más transistores por compuerta, por lo tanto tiene mayor tamaño que PMOS y que NMOS. Son menos simples de fabricar, pero se obtiene mayor velocidad. Vamos a ver un poquito en funcionamiento este tipo de familia para entenderla. Funcionamiento. El funcionamiento de la familia CMOS lo vamos a entender con un ejemplo. Este ejemplo que ven acá es una compuerta NOR. Vemos que con 0 volt ¿se acuerdan la lógica que habíamos hablado antes? Con 0 volt satura P pero corta N. ¿Se acuerdan que tenían sentidos contrarios, digamos? Los valores que saturaban a uno cortan al otro. Y con un valor positivo voy a cortar a los MOSFET P, pero voy a saturar a los MOSFET N. De esta manera, si yo pongo 0 volt y 0 volt acá, los P saturan. Y los N se cortan. Estos dos están en on y estos dos están en off. De esta manera que voy a tener este valor de VDD a la salida. ¿Qué pasa ahora? Veamos si pongo un 0 y un 1. Si yo pongo un 0 acá, voy a saturar los P, voy a cortar este N, que es el que está asociado, fíjense, este N y este satura. Ahora poniendo B de acá, corto este de acá, o sea que por más que acá esto esté así, este le corto acá y este satura. De esa manera voy a obtener a mi salida un nivel prendido, apagado, apagado, prendido. No está, eso no está. Un nivel bajo. De acá va a ser esto de acá. Bien, así podrían comprobar ustedes todo el funcionamiento. Funcionamiento en carga. De la misma manera que analizamos el comportamiento de la familia TTL cuando actuaba como carga, ahora analizaremos el comportamiento de la familia CMOS. Debido al tipo de transistor que utiliza la familia CMOS, estos dispositivos presentan a sus entradas cargas predominantemente capacitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo a la salida de una compuerta, como esta, le coloco otra compuerta, esta compuerta se comporta
como si fuese una capacidad. A esta compuerta de acá se le llama también compuerta excitadora y a esta la compuerta de entrada. Fíjense que en el caso de que sea un nivel alto, la compuerta excitadora, ¿qué hace? Entrega corriente y va cargando este capacitor. En el caso de que coloque un bajo, va a seguir comportándose como una capacidad, pero esta capacidad se va a descargar a través de la compuerta excitadora. Cuando se añaden más entradas de puerta de carga a la salida de la puerta excitadora, la capacitancia total aumenta, porque es como poner capacidades en paralelas, ¿sí? Veamos ahora qué pasa con la familia CMOS cuando se unen sus salidas. ¿Se acuerdan que las TTL Totem Pole no se podía unir las salidas? Bueno, acá tampoco. Por lo menos en la configuración estándar de la tecnología CMOS no permite unir las salidas, ya que deriva en un mal funcionamiento. Las salidas CMOS convencionales nunca deben conectarse juntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ocurren dos causas al mal funcionamiento. La primera es que la R de encendido de alto de esta es casi igual a la R de encendido de puesta en bajo. Entonces, si yo midiera en este punto medio, lo que voy a obtener es VCC dividido 2, porque se dé cuenta que tengo una resistencia acá y otra resistencia acá del mismo valor. Entonces, ese nivel de tensión va a estar en lo que se llama la zona no permitida o la zona intermedia, la zona indeterminada, digamos. Y otro efecto que puede ocurrir es que la corriente a través de los MOSFET, al ser mayor a lo normal, los dañe. Eh, Funcionamiento entrenador abierto. Bueno, al igual que también como teníamos el equivalente de TTL, que era colector abierto u open collector, ahora vamos a tener lo que se llama drenador abierto. Estos dispositivos tienen una tapa de salida que va a consistir solo en un MOSFET de canal N, sumidero, o sea que siempre la corriente es entrante. Ven que va a tener exactamente igual que antes, pero en vez de tener un TDJ, va a haber un MOSFET de canal N. Vemos que también vamos a necesitar una R de pull-up y una tensión de alimentación. Es decir, cuando está en estado bajo, la corriente ingresa y esto se comporta prácticamente como un corto, y en estado alto, esto es como si no estuviese, tengo una alta impedancia. Se emplean básicamente para impulsar cargas que requieran mayor tensión y corriente, lógica alambrada, o sea, ancableada, y para la construcción de sistemas de bus común. O sea, tienen los mismos usos que las TTL. Requerimientos de energía. Las puertas CMOS admiten tensiones de alimentación diversas dentro de un intervalo relativamente amplio y no quieren estabilidad ni ausencia de rizado en las mismas. Esto las hace muy versátiles. Dependiendo de la subfamilia, podemos encontrar dispositivos que operan en el rango de 3 a 15 volt, o de 2 a 6 volt, o de 2,5 a 3,3 volt. Primero que veremos que no requieren estabilidad las fuentes porque tenemos un amplio rango. ¿Se acuerdan que en TTL teníamos un rango muy estrecho? Entonces, si la fuente se iba a esos márgenes, me podía romper el dispositivo. Son bastante más versátiles a nivel de requerimientos de energía. Vamos a ver qué pasa después con las salidas en función de la energía del dispositivo, ¿no? Veamos la curva de transferencia de una compuerta. Vamos a ver un inversor clásico. Acá tenemos cómo sería su forma interna con los PMOS y los NMOS. Miremos la curva. Veamos qué podemos analizar de esta curva. Primero podríamos ver que
la tensión de salida en estado alto está muy, pero muy, muy, muy cercana a la tensión de alimentación. Y fíjense que lo mismo pasa con la tensión en estado bajo. Ven que es muy cercana a cero. También pueden ver que la transición es bastante abrupta. ¿Sí? Vamos a mirar en detalle cómo serán los niveles de voltaje y corriente en la familia CMOS, porque ahora tengo alimentaciones de tensión diferentes. ¿Sí? Esta es una función de transferencia extraída de una hoja de datos. Fíjense que si yo lo alimento con 15 volt, la tensión de salida está casi en 15 volt, baja, y la tensión de entrada casi en cero. Ahora, si yo lo alimento con 10 volt, la tensión de salida está casi en 10 volt, cae y en cero. O sea que vemos que la tensión de salida varía con la tensión de alimentación y es casi idéntica a la tensión de alimentación. Muy distinto a TTL, que se acuerdan que se alimentaba con 5 volt por lo general, la salida daba 3,3 volt. Caía bastante con respecto a la alimentación máxima. Esta no. Por esto, por lo general, los niveles de salida, como tengo un amplio rango de tensión de alimentación en las compuertas tipo CMOS, lo que se hace, el fabricante me suele dar la tensión, los niveles de voltaje a la salida como un porcentaje de la tensión de alimentación. ¿Sí? Las salidas CMOS no tienen que suministrar o drenar ninguna cantidad de corriente, porque se acuerdan que los transistores tipo MOSFET a la entrada no hay corriente, porque se manejan con tensión. Entonces, las corrientes de entrada son muy pequeñas, son muy bajas, son simplemente alguna corriente de pérdidas. Las corrientes de salida dependen de la serie o subfamilia. En un principio, las primeras familias CMOS que hubo tenían muy poca capacidad de corriente, pero con el correr del tiempo y con el agregado de buffer, ese problema se ha logrado eh, estabilizar, digamos. Margen de ruido. Para evaluar cómo son los márgenes de ruido para la familia CMOS, vamos a utilizar un ejemplo de valores de salida típicos para una alimentación de 5 volt. Veamos, fíjense, acá tengo una alimentación de 5 volt. La tensión de salida en estado alto va a ser de 4,95. Y la tensión de entrada en estado alto es de 3,5. Fíjense todo el margen de ruido que tengo. O sea, puede entrar un ruido tranquilamente acá que haga hasta acá. Y lo va a seguir reconociendo como un alto. Lo mismo pasa para el estado bajo. Como el rango de tensión de salida en estado bajo máximo está muy cerquita a 0 volt y el rango de tensión de entrada en bajo máximo está en 1,5, todo este rango me da de margen de ruido. O sea, yo tengo todo este margen que me asegura que va a entrar un cero lógico. Lo que podemos ver es que evidentemente es que se logra un margen de ruido bastante mayor que en la familia TTL. Estos valores que figuran acá, de una tensión de salida de 4,95, una tensión de entrada de 3,5, BIL igual a 1,5 volt y BOL igual a 0,05, son los valores típicos de entrada y salida para la familia CMOS de la serie 4000, que fue la que primero surgió. Igual después esto se mantuvo bastante en estos márgenes. Vamos a ver un ejemplo en los niveles de voltaje y corriente. Acá, por ejemplo, tenemos una compuerta CMOS. Vemos que esta es una serie bastante antigua. Fíjense que me dice, por acá está construida con
dispositivos de canal P y canal N en lógica complementaria. Fíjense que acá el rango de alimentación me dice que es de 3 volt a 18 volt, o sea, es un amplio rango de tensión de alimentación. Me dice que las salidas no poseen buffer, o sea que tiene baja capacidad de corriente a la salida. Vieron que yo les había dicho que en general los dispositivos CMOS logran la capacidad de corriente mediante la utilización de buffers. Bueno, acá me habla de la capacidad de manejar cargas y me dice que tiene una alta inmunidad al ruido, o sea, un margen de ruido, lo que habíamos estado hablando. Fíjense que me dice acá que puede manejar 2 TTL como carga, 2 TTL de baja potencia, ¿sí? Acá podemos ver las características. Veamos ahora un ejemplo de estas características sobre una hoja de datos real. Vemos, por ejemplo, que ahora los parámetros característicos ya no me los da para un solo valor, me los da para diferentes valores de alimentación. O sea que ya nos da una pista de que van a ser distintos. Por ejemplo, el BIL o la tensión de entrada en bajo máxima para cuando se alimenta el dispositivo con 5 volt va a ser de 1 volt. Es decir, si yo alimento el dispositivo con 5 volt, lo máximo que este dispositivo va a entender a su entrada como un 0 es 1 volt. Lo alimento con más, va a entender hasta más. Lo mismo hace con VIH, fíjense que también me da la tensión de entrada en alto mínima que va a entender, o sea, la tensión de entrada mínima que va a entender como un 1, va a ser diferente si cambia la alimentación. De la misma manera también me da los valores de corriente a la salida, tanto en estado alto como en estado bajo. La única diferencia es que vemos que hay diferentes corrientes de salida para diferentes valores de tensión a la salida. De esa manera vemos que el menos significa que entrega corriente. Va a entregar una corriente de 0,2 volt a 4,6 cuando la tensión de salida sea 6 volt. Si ahora yo quiero que entregue más corriente, le pido más corriente, bárbaro, pero va a bajar la tensión de salida. Lo mismo va a ocurrir con la tensión de salida en estado bajo. Fíjense, si yo tengo una tensión de salida en estado bajo de 0,4 volt, esto me va a pedir 0,5 miliamperes. Pero si yo, a medida que subo la tensión de salida, voy a requerir más corriente. Bueno, la corriente de entrada, fíjense que es prácticamente despreciable, por lo que les decía de que los MOSFET se manejan con tensión y no con corriente. Vamos a ver un poco la disipación de potencia. Nosotros habíamos visto que la familia TTL, habíamos visto primero que la disipación de potencia tenía una parte estática y la otra parte dinámica. La parte dinámica era la que correspondía cuando las entradas empezaban a variar entre el 0 y 1. Bueno, la familia TTL tenía como su equivalente puramente resistivo, básicamente tenía todo comportamiento estático. No quiere decir que no tuviese consumo dinámico, sino que el estático predominaba aún con la frecuencia. No así con la familia CMOS. La familia CMOS, al contrario, tiene un consumo estático nulo, mientras que el dinámico es apreciable. O sea, a medida que yo empiezo a trabajar a más frecuencia, el consumo empieza a aumentar hasta casi acercarse al consumo de la TTL. En CMOS, en estado estático, la disipación de potencia es extremadamente baja. Sin importar el estado de salida, siempre hay una resistencia muy alta entre la terminal VDD y tierra, debido a que siempre hay un MOSFET apagado en la ruta. Eso, por ahí, si no les queda claro,
léanlo y mírenlo con la configuración de la compuerta CMOS. Eso hace que la potencia estática sea prácticamente cero. Pero ahora en conmutación o en frecuencia, ¿por qué cambia tanto? Porque las compuertas CMOS son predominantemente capacitivas y por ende para cargar y descargar estas capacidades se necesita energía. Entonces, como la potencia dinámica depende de la capacidad y a su vez de la tensión al cuadrado y la frecuencia, este componente va a ser crítico en la familia CMOS. Veamos acá las características eléctricas. Veamos este ejemplo. En esta hoja de datos, el fabricante especifica la corriente consumida en estado estático, ¿sí? Igual también la da para diferentes valores de alimentación. Fíjense que 7,5 microamperes, muy bajita. Otra cosa, fíjense que es por integrado entero, o sea, esta es la corriente consumida máxima, fíjense que también aumenta con la temperatura, pero a 25 grados, 0,25 microamper, todo el integrado. O sea, el integrado tiene 4 compuertas, quiere decir que en promedio cada una estaría consumiendo un cuarto de eso. Ahora veamos el valor de la corriente total. Primero, vemos que estos valores por compuerta son bajo determinadas condiciones de salida. El fabricante lo que dice es que él da este valor de corriente total cuando a la salida le colocó una capacidad de 50 picofaradios. En general, un dispositivo CMOS tiene una capacidad que va a ser debido a las entradas de las otras compuertas que se comportan como capacidades, a la capacidad del circuito impreso e internamente también es muy capacitivo. El fabricante lo que dice es que cuando él testeó estas compuertas poniendo en la capacidad de carga de 50 picofaradios, ustedes tendrán que ver que su diseño si supera o no. Si lo supera, ya el fabricante no asegura estos valores. Veamos. En CMOS vemos entonces que existen dos mecanismos que contribuyen al aumento del consumo respecto del estado de reposo. La potencia disipada debido a los efectos internos de cada compuerta y los efectos de la capacidad externa al circuito. Por eso es que el fabricante me da los valores referidos a una carga específica. Fíjense que acá, en realidad, el fabricante no me da. Nosotros habíamos visto que la potencia total era la potencia de continua más la potencia o estática más la dinámica, que era ICC por BCC más todas las capacidades, o sea, dijimos una capacidad equivalente, que en este caso va a ser la capacidad interna más la carga por BCC por la frecuencia y por BCC. O sea, por BCC al cuadrado por la frecuencia. El fabricante no me lo da así, pero nosotros podríamos, descomponiendo, sacar factor común BCC y ver que llegaríamos a una corriente total que tiene una forma similar a esta. La única diferencia es que acá el fabricante ya estas capacidades de alguna manera me las da. Por eso muchas veces no te da la capacidad interna del dispositivo, pero bueno, podría llegar a sacarse de estos valores. Lo que sí me dice es que yo a medida que aumento la frecuencia, va a aumentar la corriente total. Fíjense que esta I de D dividido N es esta I de D dividido la cantidad de compuertas, porque este consumo es por compuerta. Hacemos velocidad. En los dispositivos basados en transistores MOS, la velocidad de operación está determinada fundamentalmente por la velocidad con que se puede cargar y descargar la capacitancia equivalente a la salida. Es decir, yo voy a tener limitada la velocidad,
básicamente no solo por los componentes internos y todas las capacidades que tiene internamente una compuerta CMOS, sino también por lo que lo cargue. Fíjense que acá otra vez me vuelve a dar los valores de me da los valores de retardo, no solo en función de la tensión, sino también me dice bajo ciertas condiciones. Si yo no respeto esas condiciones, no voy a lograr la velocidad. En un principio las velocidades de la familia CMOS estaban limitadas, pero hoy en día se consiguen velocidades superiores a TTL. La reducción del tamaño de integración y las nuevas técnicas contribuyeron enormemente al desarrollo de la tecnología CMOS. Pero bueno, siempre está limitado por la capacidad. Cargabilidad. Recordemos que la cargabilidad se refiere a la cantidad de cargas que se le puede conectar a un dispositivo sin que se degraden sus características, ¿sí? La capacidad de carga referido a cargas conectadas del mismo tipo de familias, en el caso de CMOS, se ve limitado por las capacidades de entrada, ya que la corriente de entradas es nula. Veamos un ejemplo para entender esto. Nosotros cuando teníamos una compuerta TTL, ¿se acuerdan que las cargas se veían como resistencias? Entonces lo que hacía era pedir corriente. Acá las entradas no son resistivas porque no se comporta así los transistores MOSFET. Y sabemos que los transistores MOSFET no tienen, no consumen, no piden corriente a la entrada. La corriente de entrada es nula. Entonces lo que empieza a influir es estas capacidades parásitas. ¿En qué influyen esas cargas capacitivas? Y en el tiempo de respuesta. En gran parte lo dijimos, porque cuanto más capacidad se oponga, mayor tiempo de respuesta va a necesitar. Lo que pasa que el fabricante a mí me da ese tiempo de respuesta en base a cierta carga. El fabricante me da el fan-out y lo que me dice con el fan-out es que él me está asegurando un tiempo de respuesta X medido bajo estas circunstancias. Son las condiciones de capacidad bajo las cuales el fabricante midió el retardo, ¿sí? Cuando yo le cargo más capacidades de las que debería, lo que voy a ver es menor velocidad. Por eso, siempre que se mida cuántas compuertas puedo agregar a la salida de una compuerta CMOS, voy a tener que tener en cuenta la carga que usó el fabricante para asegurarme la velocidad que me dijo que había. ¿Sí? Es distinto a como era TTL, que lo que me aseguraba era la corriente. Acá no, acá es una cuestión de capacidades y lo que está limitada es la velocidad. Entradas sin utilizar. Las entradas CMOS nunca se deben dejar desconectadas, ya que son muy susceptibles al ruido y las cargas estáticas que podría haber en el ambiente pueden polarizar fácilmente los MOSFET. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado que los MOSFET, con los que están compuestos las compuertas CMOS, se manejan con tensión. Entonces, cualquier carga electrostática que pueda haber puede hacer que esos MOSFET pasen a estado conductivo. Quizá no saturen, pero sí conduzcan. Y eso va a crear salidas erráticas, aumento de disipación de potencia y hasta un posible sobrecalentamiento. Porque al si los polarizan los transistores MOSFET en su zona lineal, se comporta como resistencias. ¿Recuerdan? Otra cosa que por ahí me gustaría destacar es la sensibilidad estática. En relación con las entradas de los circuitos integrados MOS, requieren una manipulación muy cuidadosa, debido a la posibilidad de perforación en el gate del transistor MOSFET que puede producirse por la propia carga estática acumulada en el cuerpo de quien los maneja. Fíjense que es muy común que ustedes vean estos carteles de precaución o estas pulseras antiestáticas para no dañar los dispositivos. Actualmente, los fabricantes
van a ver que tienen este loguito, tienen tienen lo que se llama una protección contra esa carga estática. Las series modernas traen un mecanismo de protección contra la sensibilidad estática. Estas la podemos encontrar bajo este logo o fíjense que acá, por ejemplo, dice ESD Protection y te dicen más o menos que tienen una protección. ¿De qué se trata esta protección? Bueno, básicamente es mediante un dispositivo, lo que hacen que ante un evento que genere un exceso de tensión, se activa este dispositivo, se va a tierra y el circuito integrado no se daña. Igual, fíjense que esto que van a leer acá, que es de la misma hoja de datos, el mismo fabricante te dice que, si bien traen una protección contra la sensibilidad estática, te dicen que no hay que descuidarse y que tenga cuidado y que no es del todo seguro esta protección, que es preferible que lo maneje con precaución. Quizá antes, cuando no venían con esta protección, había que manipularlas con muchísimo cuidado. Ahora también hay que manipularlas con cuidado. No al extremo, pero sí hay que tener cuidado, hay que usar las pulseras antiestáticas y muchas otras precauciones que ustedes van a ver. O no se sorprendan si se les quema algún integrado simplemente por la sensibilidad estática. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que fue la evolución de la tecnología CMOS. Y cómo hemos llegado desde esas primeras familias que dijimos, que primero, cuando la primer CMOS que estuvimos comentando, a las que hoy actualmente hay. La tecnología CMOS ha evolucionado enormemente. Las primeras familias fueron la serie 4000. Esta serie tenía como características más destacables el bajo consumo que los transistores MOSFET daban a la familia, el alto margen de ruido. Ya que se acuerdan de que los valores se mantienen básicamente en los valores de alimentación y masa, pero con los valores de velocidad y corriente de salida muy bajos con respecto a su contraparte TTL. Después de esa aparece la familia 74HC, que era una familia CMOS compatible con TTL, pero de baja velocidad. Era compatible con TTL ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero van a ver que los niveles de tensión a la salida no son los mismos. Entonces tendría que tener cierta compatibilidad. Esta familia 74C mantenía la característica de baja velocidad, pero los niveles de corriente y tensión eran compatibles con la familia TTL tan ampliamente utilizada. Estas dos primeras series ya están súper obsoletas. Pero a diferencia de TTL, las características de bajo consumo de CMOS hicieron que la evolución fuese constante, y así nace lo que es la serie 74HC y 74HCT, que logran dotar a CMOS de lo que le faltaba, velocidad y capacidad de corriente. Dado que por aquel entonces todavía TTL llevaba la delantera, esta subserie fue dotada con algunas características para compatibilizar con TTL. Es decir, la serie 74HC poseía compatibilidad de pines y equivalencia funcional. En ese entonces, los usuarios que estaban habitualmente a trabajar con las TTL, para que fuera más fácil el cambio a CMOS, hicieron que la función fuera la misma. O sea, si yo tengo una NAND TTL que termina en 00, bueno, busquemos que tenga la misma nomenclatura la serie CMOS. Esa fue la idea. O sea, eso es a nivel funcional y a la vez que tenga los mismos pines para poder, aparte, si el consumo lo requería, que tuviese no solo una compatibilidad funcional, sino de pines. La diferencia entre la 74HC y la HCT es que la T también tenía compatibilidad con TTL a nivel de corrientes y tensiones. Esta serie 74HC
dio el pie a varias series nuevas. De esa manera ocurre la 74AC y la ACT, que es una serie avanzada de muy alta velocidad, mejora la inmunidad al ruido, baja el consumo. La ACT es compatible con TTL. En realidad, siempre que vean una T acá es que es compatible con TTL a nivel corrientes y tensiones. Y bueno, estas ya fueron también equivalentes a nivel de funcional, pero no de pine, por ejemplo. Así nacen las tres grandes ramas que quizá podemos llegar a ver hoy en día, que son la serie avanzada de alta velocidad, que es una serie CMOS de alta velocidad, bajo consumo, pero no puede manejar capacidad de salida. Nace lo que es la BitMOS, que en realidad esto es CMOS y bipolar, de la cual venimos hablando desde las primeras teorías, que hablamos de que había una familia que era una combinación de ambas tecnologías, tiene muy bajo consumo y muy alta velocidad, está diseñada para interfaz por lo general. Y esta que es la nueva serie, que es una serie CMOS de bajo voltaje, que tiene muy poco consumo, alta velocidad y rendimiento. Esta familia que es de bajo voltaje es lo más nuevo que se viene ahora. No quiere decir que todas estas otras sean obsoletas, sino que esto está en introducción y que es lo que más comúnmente vayan a ver en un futuro. Tecnologías de circuitos integrados actuales. Recién vimos que habíamos dicho que lo nuevo es el bajo voltaje. Bueno, las aplicaciones actuales están evolucionando hacia la mayor funcionalidad y menor tamaño. Los fabricantes se han centrado en el aumento de la velocidad y la baja potencia. Esto se debe a la gran importancia que ha adquirido en la última década el desarrollo de circuitos de muy bajo consumo, en particular para todo lo que es sistemas portátiles que requieran extensión de batería y a la vez mucha velocidad. ¿Recuerdan el producto retardo potencia? Bueno, las nuevas tecnologías logran reducir ampliamente este producto bajando la potencia, bajando la tensión de alimentación en realidad. ¿Se acuerdan que la potencia, sobre todo la potencia dinámica, dependía de la tensión al cuadrado? Entonces, si bajan los niveles de tensión, bajan el consumo de potencia. Fíjense, acá podemos ver en esta curva lo que eran las familias CMOS, cómo han ido evolucionando las diferentes series. La serie HC, cuando se alimentaba con una tensión típica de 5 volt, se obtenía un tiempo de propagación de, no sé, 7,5 nanosegundos. Y si lo alimentaba con poco voltaje, los tiempos de propagación eran muy grandes. Bueno, ahora las nuevas series, por ejemplo, esta que es Advanced Ultra Low Voltage de CMOS, que es con lo que se realizan mucho de lo que es los nuevos dispositivos, fíjense que tiene tensiones de alimentación diferentes, puede operar a 2,5, 1,8 y 1,2 volt, pero está optimizado para 1,8 volt. O sea, con un voltaje de 1,8 volt tiene una tensión de alimentación de, acá dice, 1,5 nanosegundos. Fíjense que con mucho menor de consumo, con mucho menor tensión de alimentación, lo que baja mucho este producto, logran una velocidad muy alta. En esta imagen podemos ver cómo ha sido otra vez la evolución hacia lo que es el bajo voltaje. Fíjense que acá tenemos las AHC, las AHCT, que tenían con un voltaje de 5 volt un retardo de 7 nanosegundos. Cuando se puede llegar a conseguir con 0,8 volt, o sea, bajando mucho el consumo de potencia, una velocidad de 4,7 nanosegundos. Esto implica que el producto retardo potencia es mucho más bajo. Acá en esta imagen tienen una comparación de diferentes tecnologías de bajo voltaje, las LV, ALVC,
las siguientes subfamilias con el voltaje recomendado, los tiempos de propagación, fíjense que estamos hablando en esta de 2 nanosegundos, y las tensiones de alimentación de entrada y en alto y en bajo. Ahora, obviamente, estos niveles van a cambiar, ¿no? Y la capacidad de corriente. Vemos que sabíamos que en CMOS el consumo estático era nulo, pero no el dinámico, así que una disminución de la tensión de alimentación incide favorablemente sobre el consumo global del circuito. Veamos acá los niveles lógicos de lo que es CMOS de bajo voltaje. Si miramos, acá hay 3 estándares. Está, por ejemplo, para 1,8 volt de CMOS, que son estas subfamilias. Acá demuestra que la tensión de alimentación cuál es, y me muestra los niveles de tensión en alto a la salida, los niveles de tensión en alto a la entrada. Esto sería el margen de ruido. Lo mismo con las tensiones de salida. Fíjense que me da para 1,8 volt, para 2,5 y para 3,3. Fíjense acá un detalle que quise marcar, es que la nomenclatura que dice 3,3 VLBTTL pareciera o daría la sensación de que estamos hablando de tecnología TTL y no es así. La tecnología con la que está hecha o la familia lógica son familias lógicas CMOS. Lo que pasa que se denomina 3,3 volt LVTTL porque lo que tiene es compatibilidad con los valores de entrada y salida. Ustedes se acuerdan que los valores de entrada en estado alto de TTL eran 2 volt y en cambio la de CMOS típica era 3,5 volt. Lo mismo con los niveles de tensión a la salida. Los niveles de tensión a la salida típicos de TTL eran de 2,4 a 3,3. Este era el valor de tensión a estado alto mínimo que podía llegar a entregar la compuerta, y en CMOS eran bastante más arriba. Bueno, lo que está diciendo este 3,3 volt LV-TTL es que estos niveles son compatibles con TTL. Fíjense, este es un gráfico muy común, que es de una empresa muy conocida, que me dice cómo ha sido cómo es la evolución actualmente. O sea, imagínense una foto en lo que ven que actualmente todas estas familias, que son las familias CMOS de bajo voltaje, están en su etapa de introducción, igual que las BIGMOS. Hay algunas familias CMOS como la HC que ya están en su edad madura, siendo que las bipolares actualmente están en decadencia o ya obsoleta. Fíjense que las series, esta es una serie muy rápida, la serie F, que es la que podría decirse que se podría llegar a usar en la TTL, y todas las demás ya están en estado casi obsoleto. Al igual que la primer familia CMOS, que era muy lenta. Lo que vamos a tener que sí ver es que hay una transición a tensiones de alimentación más baja. La razón de este cambio es la reacción de potencia disipada, pero bueno, empiezan a aparecer en el mercado diferentes alimentaciones, diferentes niveles de entrada y salida. Ven que el desarrollo de microsistemas incorporan microsensores, proporcionan todos sistemas completos, pero bueno, vamos a ver cómo en la próxima clase vamos a ver cómo hacemos para interconectar todas esas tecnologías con diferentes entradas, diferentes salidas, diferentes tensiones de alimentación, diferentes requerimientos, digamos, ¿no? Hoy por hoy vemos que la tecnología CMOS tiene absoluta dominancia. Se observa un incremento en las tecnologías como las Big MOS, y acá hay unas tecnologías basadas en arseniuro de galio. Es un nuevo componente, en vez de usar el silicio, usan arseniuro de galio, que están andando muy bien. Así que bueno, con esto terminaría todo lo que es la clase de hoy. Queda para el próximo video ver cómo hacemos para interconectar todos estos mundos, porque hablamos de
tecnologías TTL, hablamos de tecnologías CMOS que tienen diferentes alimentaciones y eso requiere diferentes tensiones de entrada y salida. Y hablamos ahora de las CMOS de bajo voltaje. Bueno, todas estas diferentes tensiones de alimentación hay que compatibilizarlas, hay que hacer una transición entre estas tecnologías. Lo dejamos para la clase que viene, así no nos saturamos de conocimiento hoy. Leemos esto, procesamos y después continuamos. Como siempre, acá les dejo la bibliografía utilizada, estamos a su disposición para lo que deseen. Nos vemos.